Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos ha dejado a todos sin palabras. Cuando hablamos de celebridades, de romances que capturan la atención del público, hay algunas parejas que simplemente tienen esa chispa especial, esa conexión que traspasa la pantalla. Y hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de ellas. Prepárense porque vamos a desentrañar el poema secreto de Serrini para Atay que, sin duda alguna, los dejará a ustedes también sin palabras. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Serrini Sarıkaya y Atay Ulusoy son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, conocidos por su talento actoral, su carisma y por supuesto por su sonada relación. Han estado juntos, separados y han vuelto como en las mejores telenovelas de las que a menudo son protagonistas. Pero lo que nos trae aquí hoy no es un simple rumor o una foto robada, sino algo mucho más íntimo y profundo, un poema. Un poema que se dice que Serrini escribió para Atay. Y créanme, la letra, el sentimiento, la intensidad, es algo que merece ser analizado. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Siempre traemos el contenido más fresco y fascinante sobre el mundo del espectáculo y las historias que nos hacen soñar y especular. No se queden fuera. Ahora, vamos a la carnada principal de este vídeo. Imaginen la escena. Dos actores exitosos, con vidas públicas intensas, pero que en privado comparten un vínculo que va más allá de la fama y la fortuna. Serrini Sarıkaya, conocida por su belleza deslumbrante y su talento para dar vida a personajes complejos, y a Atay Ulusoy, el galán que ha conquistado corazones con su mirada intensa y su presencia imponente en pantalla. Su relación ha sido objeto de constante interés mediático, y cada movimiento, cada indicio de su vida personal, es analizado hasta el último detalle. Pero en esta ocasión, no son los paparazzi quienes nos dan la información, sino las propias palabras envueltas en la poesía. Se dice que este poema fue un regalo, un gesto íntimo y personal de Serrini hacia Atay. Y cuando hablamos de un poema de amor escrito por una actriz para su pareja, las expectativas se disparan. ¿Será un despliegue de romanticismo clásico? ¿Un reflejo de las luchas y las alegrías de su relación? O quizás algo más abstracto, una expresión de sentimientos que solo ellos dos pueden comprender completamente. La verdad es que tras analizar la letra, podemos decir que es una mezcla de todo eso, y más. El poema, cuya autoría se atribuye a Serrini, no es un simple recopilatorio de clichés románticos. Lo que lo hace tan especial es su profundidad emocional, su sinceridad cruda y las imágenes poéticas que utiliza para describir su conexión con Atay. Las palabras fluyen como un río, a veces calmo y sereno, otras veces embravecido por la pasión. Se habla de miradas que lo dicen todo, de silencios que gritan verdades, de la fuerza que encuentran el uno en el otro. Es como si Serrini hubiera logrado capturar la esencia de su relación en versos, invitando a quien lee a sentir esa misma intensidad. Por ejemplo, hay versos que hablan de cómo Atay es su refugio en la tormenta, una metáfora poderosa que sugiere que a pesar del caos y la presión de sus vidas públicas, él representa para ella un lugar de paz y seguridad. No es solo una descripción física, sino un reconocimiento del apoyo emocional y la fortaleza que él le brinda. Esto nos da una visión muy humana de la pareja, alejándonos de la imagen de las celebridades perfectas y mostrándonos a dos personas que se buscan, se encuentran y se sostienen. Otro aspecto fascinante del poema es la forma en que aborda la dualidad de su relación. Se intuyen momentos de dificultad, de distancia, pero siempre se regresa al punto de unión, a la fuerza que los impulsa a seguir juntos. Es una honestidad brutal, pero envuelta en una ternura palpable. Serrini no teme mostrar las cicatrices o las imperfecciones, sino que las abraza como parte del tapiz de su amor, haciendo que la conexión se sienta aún más real y duradera. Analizando la estructura y el lenguaje, se puede percibir una clara influencia de la poesía turca, con sus rimas sutiles, sus metáforas evocadoras y esa musicalidad tan característica. Cada palabra parece haber sido elegida con sumo cuidado, como si cada sílaba tuviera un peso específico y un significado profundo. No es un poema para ser leído a la ligera, sino para ser saboreado, para ser sentido en cada fibra del ser. Hay pasajes que evocan la idea de que su amor trasciende el tiempo y el espacio, que su conexión es algo predestinado. Habla de cómo sus almas se reconocen, de cómo sus caminos se cruzaron en un momento perfecto. Estas ideas, aunque puedan sonar un poco etéreas, reflejan la intensidad del sentimiento que Serrini busca transmitir. No es solo un capricho pasajero, sino una convicción profunda de que lo suyo es algo
especial y trascendente. Y luego está la forma en que describe a Atai. No se centra solo en su físico, sino en su esencia, en su alma. Lo describe como un enigma, como un mar profundo, como un fuego que la consume pero que también la ilumina. Son descripciones que revelan una admiración profunda y un amor que va más allá de lo superficial. Nos da una perspectiva única de cómo Serine ve a su pareja, y es una imagen que seguramente Atai atesora. También es interesante reflexionar sobre el contexto en el que se escribe este poema. Las relaciones entre figuras públicas a menudo están bajo un escrutinio implacable. La presión mediática, los rumores constantes, la falta de privacidad, todo esto puede desgastar incluso los vínculos más fuertes. Que Serine haya decidido plasmar sus sentimientos en un poema para Atai sugiere que su amor es un ancla en medio de esa vorágine. Es un espacio privado, un santuario de palabras que solo ellos comparten. Y aquí es donde radica la magia de este vídeo. No solo estamos compartiendo la letra de un poema que ha cautivado a muchos, sino que estamos explorando el significado detrás de cada verso. Estamos intentando desentrañar las emociones, las vivencias y los sentimientos que Serine quiso inmortalizar en estas palabras. Es una ventana a su mundo interior, a la intimidad de una de las parejas más admiradas de Turquía. Además, este tipo de contenido nos permite reflexionar sobre el poder del arte y en particular de la poesía, como medio de expresión de los sentimientos más profundos. En un mundo cada vez más digital y fugaz, la poesía nos recuerda la belleza de la reflexión, de la introspección y de la comunicación sincera. Un poema escrito a mano con sentimiento tiene un valor incalculable y este, sin duda, es un ejemplo de ello. Por eso hoy les invitamos a que se adentren en esta historia. A que lean el poema, a que sientan la pasión, la ternura y la profundidad de las palabras de Serine. Y a que compartan con nosotros sus propias interpretaciones. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué versos les han impactado más? ¿Creen que este poema es un reflejo fiel de su relación? En resumen, hemos explorado la profunda y emotiva conexión entre Serine y Sarikaya y Atai Ulusoy a través de un poema que se dice Serine escribió para Atai. Hemos analizado cómo las letras revelan un amor sincero, lleno de refugio, comprensión y una admiración que trasciende lo superficial. Hemos visto cómo la poesía se convierte en un vehículo para expresar sentimientos íntimos en medio de la vorágine de la vida pública, y cómo este poema en particular nos ofrece una visión humanizada y conmovedora de su relación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje poético. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros desentrañando los secretos de este hermoso poema. Me encantaría saber qué les pareció, cuáles fueron sus versos favoritos y qué interpretaciones tienen ustedes de esta historia de amor. Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y siempre estamos ansiosos por leerlas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir la magia de este poema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.